Hola ideadores, estrenamos año y venimos con un nuevo vídeo de los retos Artix Mix. Sí, ese grupo de artesanas que hacemos todos los meses entre el 1 y el 7 vídeos para enseñaros un reto. Este mes tocaba inspiración en San Valentín y el requisito es que tuviera un shaker. Y aquí tienes mi shaker en el pajarito. Este es mi reto, pero cuando acabéis de ver el vídeo podéis ver los de mis compañeras, que os los dejaré abajo en la cajita de descripción. Y ya sabéis que si queréis uniros solo tenéis que buscarnos en Instagram como grupo Artix Mix o etiquetarnos con el hashtag retos Artix Mix. Y vamos con el paso a paso. Hola ideadores, hoy vamos a empezar con este marco de fotos que ya veis lo que me ha costado en un bazar chino. Viene con la madera desnuda, lo cual me viene estupendo ahora para pintarlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la parte de detrás y desmontar el cuadro. Viene con su cristalito, pero esto lo vamos a dejar aparte. Ahora, como siempre que trabajamos con madera, vamos a lijarla un poquito. Y ahora lo vamos a pintar. Voy a utilizar pintura a la tiza, que ya sabéis que no necesita imprimación, pero le podéis dar una imprimación si queréis que vuestra madera absorba menos pintura. Lo vamos a pintar de blanco, como os digo, porque luego además vamos a hacer un decapado. Bueno, veis que hoy estoy en otro sitio, es que las situaciones que hay por aquí en España en estos momentos no me han dejado volver a casa tan pronto como quería, así que hoy tengo esta cámara. Ahora tengo estos adornitos de madera que también he comprado en el chino y lo que voy a hacer es a uno de ellos le voy a quitar toda la parte de dentro, que es muy mona, pero bueno, ya lo utilizaremos luego para otra cosa. Estoy utilizando esta cuchilla, que yo es la única que tengo aquí, pero si tenéis un cúter pues más fácil. Le vamos a quitar lo de dentro porque vamos a hacer un shaker. Hola ideador, ¿estás por aquí y aún no te has suscrito? Pues hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y activa la campanita con todas las notificaciones, así no te perderás ningún vídeo. Muchas gracias. Esto lo podéis guardar para otro proyecto. Y aquí tenemos el corazón, que lo que vamos a hacer, aunque no se va a ver luego, vamos a lijar un poquito por aquí. Y digo que no se va a ver porque vamos a coger otra de estas figuras, luego lo quitaré bien, y lo montaremos así. Aquí en el medio pondremos el acetato y detrás pondremos una goma eva. Entonces, a ver, vamos a coger primero el acetato, coger un rotulador permanente si tenéis, y ahora, como esta es la parte de fuera y no queremos que asome, lo vamos a recortar un poquito por dentro, no mucho, pero un poquito, así, como quitando los montecitos para que luego quede por dentro de la pieza de madera y no se vea, pero tengamos lo suficiente como para pegar. Mirad, ¿veis cómo queda? Y ahora con la goma eva vamos a usar este de patrón y vamos a cortarla también. Entonces luego montaremos nuestro shaker con la goma eva abajo. Aquí esto, aquí pondremos nuestra purpurina. Luego va a ir el acetato y luego irá esto. No se va a ver mucho la purpurina, pero es que ya me da pena quitarle el pajarito a más cosas. Entonces, antes de eso,
vamos a pintar nuestras piezas. Voy a coger este papel para poner debajo y vamos a pintar las piezas de blanco como hemos pintado las anteriores. Entonces, este de aquí lo vamos a pintar por arriba y por los laterales, y este de aquí, con pintarlo por los laterales, vamos a pintar las dos piezas y dejaremos que se seque. Ya tenemos seco nuestro marco y mirad, aquí tengo el resto de una vela de té, y como vamos a hacer decapado, pues le doy con la vela por las zonas por las que luego quiero que se decape más, para que ahí no coja tanto la pintura, no pegue tanto y luego se separe más fácil. Haré sobre todo por las esquinas, que son las zonas donde naturalmente se produce un mayor desgaste. Y retiramos los restos. Hoy no, ya sabéis que esto normalmente lo hago con una brocha de cerdas duras, pero hoy, como tengo muy poquito, ni siquiera me hace falta. También voy a dar cera por aquí, por el pajarito, con el corazón, porque también le vamos a hacer aquí el decapado. Ahora vamos a preparar una pintura gris, porque aunque en San Valentín se suele llevar más el color rojo, igual si lo queréis regalar a un hombre o os pega mejor con la decoración el gris, pues lo hacéis de otro color, gris, azul, verde, el que queráis. Entonces, como no tengo gris, pues lo voy a preparar cogiendo un poquito de blanco y un poquito de negro. El negro ya sabéis que hay que echarlo muy poquito a poco, porque tiñe mucho y más vale quedarse corto y echar luego otro poco más que al revés. Y ya sabéis lo que os digo al mezclar. Mezclar hasta que creáis que está todo bien mezclado y luego un poco más. Yo creo que así ya queda un gris bonito para poner sobre nuestro blanco. Entonces, como ya habéis visto que le he dado la cera, pues ahora simplemente vamos a extender una capa de gris sobre todo nuestro marco. Una capa solo, recordad que cuando hacemos el decapado, aunque no quede bien cubierto, da lo mismo, pero si hacemos dos capas luego nos va a costar mucho lijarlo y decaparlo, aunque hayamos puesto la cera. ¿Te gusta esta manualidad? Pues házmelo saber, dale al like o déjame un comentario, que me encanta leerte. Y si además me compartes en tus redes sociales, me ayudarás muchísimo, porque así me conocerán los amigos que todavía no me conozcan. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos nuestro marco, que como veis está bien seco. Es importante que esté bien seco. Y ahora lo que tenemos que hacer es, con una lija de grano fino o grano medio, según queráis, vamos a lijar. Y ya veis que bien se quita por las zonas por las que hemos echado la cera. A mí este acabado, la verdad es que me encanta. Lo vamos a lijar entero. Lo podéis lijar hasta el punto que queráis. A mí la verdad es que así me gusta bastante. Bueno, ahora como veis voy a limpiar bien todo este polvo. Le pasaré también un trapito al marco. Pero no lo barnicéis todavía, porque antes le voy a pegar las cosas que van encima para que peguen mejor. Ahora vamos a empezar a pegar esto. Bueno, esta pieza ya veis que ya la he lijado y la he barnizado para tenerla ya barnizada y no tener problemas con ella. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Miramos que está, ¿cuál es el derecho? Que es esta. Pues por el revés le vamos a pegar la goma eva. Lo voy a hacer con silicona líquida. Lo podríais hacer también, si no, con silicona caliente o con pegamento bloco. Bueno, y ahora esto lo dejamos secar. Y vamos a pegar también el acetato en la parte de atrás de nuestro pajarito. Darle bien el polvo al acetato, que ya sabéis que se le pega todo.
y lo dejamos secar, y después de secar lo montaremos el shaker y acabaremos de decorar el cuadro. Bueno, y ahora vamos a hacer el shaker. Como veis, tengo aquí un montón de purpurinas y estrellitas para hacerlo. Entonces simplemente echamos de las que queráis. Vamos a echar bastantes porque para que se vean por aquí entre medias pues tiene que haber bastante. Cuando ya lo tengamos con toda la purpurina que queremos, venimos aquí y colocamos en la parte de alrededor la silicona fría o el taqui. No, el taqui no, el bloco. No echéis taqui, que el taqui no se cabe. Hacerlo todo alrededor para que no se salga luego la purpurina. Y ahora lo colocamos aquí encima. Se va a pegar nada más ponerlo al acetato, ¿eh? Ah, mira, pues hoy no mucho. Y ya tendremos listo nuestro shaker, porque esto ya luego podremos agitar. Y ahora lo vamos a poner aquí. Entonces, miramos que esté del derecho respecto de cómo se ponen luego las fotos, aunque luego las fotos las podéis poner un poco como queráis, pero bueno. Lo vamos a pegar aquí, así que le vamos a echar. Y ahora vamos a decorar un poco el resto del marco con estas piezas que son como corazones de perla. Y ahora vamos a dejar que seque bien todo y lo vamos a barnizar. Barnizaremos esta parte, esto de aquí ya os digo que ya estaba barnizado, pero lo vamos a barnizar todo cuando esté seco. Ya he barnizado y tenemos seco nuestro marco, entonces ahora solo quedará montarlo. Para eso primero ponemos el cristal, luego colocaremos aquí las fotos que queramos poner. Yo, como de momento no tengo, voy a poner el papel que traía y colocamos la parte de detrás y volvemos a apretar las pestañas. Y ya está listo nuestro marco, que se le ve un poquito, pero se le ve los brillis del shaker. Y creo que ha quedado muy bonito. Ahora os lo enseño mejor. Y mirad qué chulo ha quedado al final el marco. A mí me encanta. Ya buscaré fotitos para ponerlas. Pero creo que es una cosa de San Valentín que tampoco es excesivamente cargada de corazones. Que es bastante discretita, aunque ya sabéis que tenemos el brilli en nuestro shaker. Nos vemos la semana que viene con más cosas y acordaros de pasar a ver a mis compis.